Con mucho gusto recibimos esta mañana a la doctora Mirta Guiance, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Doctora Guiance, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, encantado de estar acá. Igualmente para nosotros, bueno, abogada, ex fiscal penal. De hecho, en la Fiscalía Penal estuvo ¿cuántos años, doctora? Bueno, pero voy a decir que entré como funcionaria. Sí. Cuando me fui desde funcionaria tenía 44 años de fiscalía. Claro, bueno, con esa pausa ahí... Entré con pañales. Claro, bueno, muy bien el apunte. En 1980 destituida por... ¿Usted fue Sí, destituida fue en qué destituida año? en el 80, En el que 80. fue el año en que pidieron el certificado de fe democrática a la fiscalía. Exactamente. Bueno, posgraduada en Criminología en la Universidad de la República, una disciplina que no está tan difundida tampoco, ¿no? Bueno, se hizo un posgrado cuando la democracia, ahora sí hay cátedra de criminología Sí. en la facultad, en aquel momento no tanto. Cuando se restauró la democracia, acá hubo como una primavera y bueno, se hicieron una cantidad de cursos de posgrado que ahora en este momento no sé cómo están funcionando realmente, pero sí que hay cursos. Bien, bueno... Eran gratuitos en aquella época, ahora creo que se cobran. De cualquier modo, decíamos eso, ¿no? Una mirada amplia necesitaba en aquel momento una fiscal que transitó por su trayectoria en ese cargo como en una montaña rusa, con momentos de alta velocidad, de alto vértigo. Bueno, yo tuve que recorrer el interior, andar por el interior como todo el mundo cuando fui restituida, porque la recomposición de la carrera fue bastante dudosa, digamos, pero al final llegué a Montevideo. Cuando llegué a Montevideo estuve un tiempo en civil porque no se me permitía entrar a penal, por estas cosas de siempre. En un momento que entré a penal, ahí fue en el 97 que entré a penal, un poco que me aparecieron cosas que no son muy difundidas, pero fueron de los primeros casos que tuvimos en aquella época de corrupción pública. Ah, por ejemplo, a ver, recuérdame. No quiero nombrar los casos, No. pero sí de entes del Estado y de funcionarios públicos de jerarquía que fueron procesados. Tal vez eso a mí me acarrió más enemigos, no voy a decir, o más problemas que lo que vino después. No sé, yo siempre pienso eso. Bueno, lo que vino después tiene que ver además con procesamientos de aquellos personajes de la dictadura militar. Pero usted al pasar dice, bueno, por las mismas cosas de siempre, estuve mucho tiempo en civil y no se me permitía avanzar hacia lo penal. ¿Qué son esas cosas de siempre? ¿Lo político? Sí, que para el exterior se me identifica con una determinada posición política. Entonces se consideró durante muchos años, eso tal vez no es muy conocido ni nadie lo dice, pero en realidad yo no entré porque nadie me propusiera, porque me propusieron políticos, sino que fui haciendo la carrera. Y cuando fuimos destituidos, fuimos solamente 4 personas destituidas en toda la fiscalía. Claro. Y cuando volví, evidentemente se pensaba que una persona que no estuviera alineada con determinada política, con determinado partido político, no podía estar en un cargo de fiscal penal. Bueno, podía ser molesto. Claro, en aquel caso con los partidos fundacionales, digamos. Quien no estaba en esa los partidos fundacionales, eso mismo, va cambiando la cuestión, porque en realidad si uno hace las cosas como honestamente las tiene que hacer, puede molestar a mucha gente. Claro, bueno, de hecho... No solo partidos fundacionales, sino distintos sectores, ¿no? Claro, de hecho en aquel momento se le cuestiona. ¿Usted tuvo militancia político-partidaria en el Partido Socialista? Muy breve, pero... No, nada, fue como un relleno en el momento, en el 84, porque las primeras elecciones que hubo. Pero votante de izquierda. Yo no tenía ninguna prohibición en ese momento. Ajá. Votante de izquierda, sí, eso... Votante de izquierda, sí. Y sabe que cuando uno se asoma a lo que ha sido su trayectoria, se encuentra con algunos detalles que probablemente ahora formen parte de su peor pasado, pero hubo circunstancias complicadas. Un día que en la ruta usted iba transitando con su esposo, viene un auto de frente, intenta desestabilizar, de hecho terminan en la banquina. ¿Sintió miedo? ¿Sintió el apremio de la amenaza?
No, el apremio y la amenaza no, uno no tiene que dejarse presionar, pero sí, a veces uno en este país, eso lo he aprendido de otros fiscales de otros lugares y de otros magistrados. Me acuerdo una vez que habían estado acá magistrados colombianos en el 85, que después resultaron Muertos. 2 muertos. Y nosotros, he visto fiscales en España, por ejemplo, que tenían que pasar todos los días un escáner por si tenían una bomba debajo del... Nosotros en el Uruguay no tenemos ese tipo de cosas, no se han dado. Tampoco creo que nadie piense en hacer algo, es mi opinión, en hacer algo grave, sino tal vez pegar un susto, una cosa por el estilo. Claro, bueno, hubo ruidos extraños, ¿no? En algún momento en su vida, parece que la vigilaban, algunos robos bastante dudosos, pero bueno, sí, ya pasó. Ahora ya pasó. Asume esta presidencia. Creo que en algún momento le escuché decir que era un ámbito como más amable, después de haber transitado por la Fiscalía con esta complejidad, asume la presidencia primero integrando el directorio de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, que la gente aún no conoce bien. No, porque es muy nuevo y porque es una institucionalidad nueva en el país. No existía, esto no... no se había oído hablar de lo que eran instituciones nacionales de derechos humanos. Sí, la palabra Defensoría del Pueblo creo que suena más acá. Sí. Pero institución nacional, que es la denominación que Naciones Unidas le da a este tipo de institucionalidad, valga la redundancia, no está muy conocida. Y es más amable, en el sentido, trabajamos en equipo, se trabaja en contacto con la gente, por lo menos en la parte de defensoría, que yo ahora estoy encargada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero durante los primeros tiempos trabajé en la parte de defensoría, y es muy amplio el espectro de gente que llega. Ahora, doctora Yancy, estoy seguro que si salgo ahora fuera del canal y le pregunto a cualquier persona que pase de qué se trata esta institución, van a vincularlo casi directa y naturalmente con los crímenes cometidos durante la dictadura, derechos humanos vinculados a aquello, y sin embargo es mucho más amplio. No creo, nosotros en realidad con lo que tiene que ver con la dictadura, podemos tomar temas generales, como hemos tomado, por ejemplo, el tema reparaciones, el acceso a la información, pero no, eso es de la justicia, y hay una secretaría que depende del gobierno, porque no depende, nosotros somos Estado y no gobierno, que tiene los archivos en custodia. Bien, ese es un aspecto muy puntual, pero es mucho más abarcativa la acción. Pero nosotros no investigamos ese tipo de cosas, sí investigamos lo que pasa ahora. Claro. A veces investigamos y a veces es una consulta. Ajá. Pero a pesar de todo, hay mucha gente que va a consultar, y hemos hecho 3 asambleas ya nacionales de derechos humanos con una convocatoria muy grande de organizaciones. Claro, bueno, usted se fijó como uno de sus primeros objetivos el publicitar más la acción que desarrolla la institución. En eso estamos, digamos. Sí, publicitar, o sea, hacerla conocer, pero además me parece que lo fundamental es el diálogo sociedad-Estado. Eso es un aspecto que usted valoró en su discurso y que me gustaría detenerme en él un minuto. Mencionó cambios en la ley que dio nacimiento a la institución. ¿A qué se refiere? Porque la ley, de acuerdo a los principios de París, nos dice que somos absolutamente independientes. Sí. De cualquier manera nos nombra el Poder Legislativo. En alguna estructura del Estado tenemos que estar colgados, ¿no? Estamos en el ámbito del Poder Legislativo. Pero por ahora no quedó claro si nosotros tenemos o no una unidad ejecutora. En los hechos no lo somos, estamos en el presupuesto de la Comisión Administrativa. Un presupuesto muy magro, por otra parte. No es una cuestión de volumen. De volumen. Es una cuestión de ver quién es el ordenador primario del gasto. Hay cantidad de cosas que nosotros Pero hasta hace un tiempo, Mirta, ustedes estaban en una oficina de un parlamentario, creo, realmente. Sí, pero porque estábamos esperando a ver qué pasaba con el local propio que nos dieron en el uso de ese inmueble. Decía la ley un inmueble emblemático, y nos dieron donde estuvo la sede del CID, donde nació Macarena, pero hay que hacerle reparaciones.
y no era tampoco el problema del dinero, sino quién administraba ese dinero. No tenemos una estructura para hacer una obra, para llamar a licitaciones, para controlar una obra. O sea que los cambios a la ley irían por ese lado, Irían ¿no? por el Por lado mayor de ser una autonomía, digamos, sí, presupuestal. Bueno, lograr un diálogo más fluido entre la sociedad civil y el Estado. Allí es donde se plantea el gran desafío, digamos. ¿Qué camino se comienza a transitar en este sentido? Bueno, en las asambleas estas que hacemos nosotros está previsto que concurran actores del Estado y sociedad civil. La sociedad civil concurre masivamente y siempre tenemos reuniones. El Estado no acude con sus representantes, acude formalmente a la ceremonia de presentación, pero no lo hemos conseguido, salvo raras excepciones, por ejemplo, en privación de libertad, en una asamblea que fue gente de cárceles. Recuerdo eso, puede haber algún tema de enseñanza en que hayan estado, pero ese diálogo que tendría que darse en la asamblea, discutir Claro, las o sea, cosas. usted advierte mucho más, Más protocolo que compromiso. Que es la distancia, y en realidad no es porque nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a distintos lugares, vamos al Ministerio de Salud Pública, vamos a la educación, vamos al MIDES, tenemos constantemente reuniones para ver cómo nuestras recomendaciones, por dónde van, qué información podemos pedir, pero después como que en el momento en que la sociedad civil viene a plantear sus problemas, que allí esté el Estado para dialogar. Claro, en eso... No hay cultura en eso, pero no hay cultura porque no existía esto. Desde ya, pero además llama la atención que usted haya advertido que a veces ni las propias estructuras estatales tienen debido conocimiento del funcionamiento del instituto. Sí. A veces sí, no tienen conocimiento. Nosotros ahora, con la cooperación de CIDE, hemos hecho folletería y cosas así para llevarlo. Bueno, como que de repente también asomaron algunas circunstancias que los comprometen institucionalmente. Esta situación del CIRPA, ¿qué trámite está llevando adelante actualmente? Esto es dentro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es donde yo estoy en este momento porque fue el área que un poco elegí para trabajar porque era muy importante ponerlo en funcionamiento. Hay exigencias internacionales para este país que tenga el mecanismo porque firmó el protocolo de Estambul y tiene que tenerlo. Y empezamos por ahí, por los adolescentes en conflicto con la ley, porque había informes de relatores, porque había demandas de la sociedad civil. Y usted notó allí que la vulnerabilidad era mucho más extrema. La vulnerabilidad es, no hay ningún órgano que lo controle, porque el comisionado parlamentario ejerce la función de monitoreo en las cárceles y se consideró que no le correspondían los adolescentes. Bueno, puede hablarse, no digo de tierra de nadie, pero de una situación comprometida. Sí, también, por ejemplo, hoy estaba oyendo hablar de los llamados hogares de ancianos. Sí. Está el tema de la internación psiquiátrica, que existe un cargo en este país que es el Inspector General de Psicópatas, es un cargo que está creado por una ley del 35, que es la única ley que existe de psicópatas. Ahora vacante por el fallecimiento de Antonio Aguirre, el doctor Antonio Aguirre, que era el titular. Ellos hacían algunas visitas de establecimientos psiquiátricos y estábamos tratando de coordinar, incluso Aguirre había estado en la institución. Con el fallecimiento de Aguirre estamos viendo a ver si se nombra para articular. No quiere decir que ellos sean mecanismos, porque para ser mecanismo tienen que tener las características de los principios de París. Bueno, en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femeninos hay como una luz de advertencia importante también. Hay también, pero todavía no le entregamos el informe a CIRPA. Sí. Y entonces nosotros preferimos no hablar, no dar detalles hasta que el CIRPA conozca, dialoguemos con ellos. Bien, si me permite, doctora, en un titular podríamos decir que aquellas poblaciones más vulnerables, como pueden llegar a ser adolescentes infractores recluidos, el caso de las chicas en el CIAF, los hogares de ancianos, las casas de salud, es como que entre cuatro paredes muchas veces acontecen cosas que hay que visibilizar de otra manera. Claro, porque las autoridades pueden no conocerlo, lo que pasa allá adentro, en los contextos de encierro,
También el propio estrés de los funcionarios que tienen que atender. Y digo, Pero no, esta es una prioridad absoluta para el instituto. La explotación institución. para la institución, sí, está bien. Vamos a empezar a conocer Vamos a empezar la a dar nomenclatura correcta. Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La explotación sexual infantil también ha brotado algo que se sabe que existe. De pronto no tiene todo el tiempo la visibilidad en los medios, pero está presente. Sí, sí, nosotros hicimos un informe, digo nosotros, pero en realidad lo hizo el equipo técnico, y quiero destacar a una compañera que es Rosana Medina, Milka Pérez, una trabajadora social, una abogada, Juan Faropa también trabajó en eso, compaginando, todos después miramos el informe, pero en realidad trabajaron un equipo que trabaja en distintos temas que van abordando. Y lo que se hizo fue una compilación sobre las normas que Uruguay está obligado a respetar. No tenemos todavía, no hicimos un estudio de la situación, porque sería muy ambicioso decir hicimos una investigación. No, la investigación no la hemos formalizado, pero es un tema que nos preocupa. Desde ya. Bueno, vamos a seguir, si le parece, hablando más adelante de otros temas, porque además en contados minutos es imposible abarcar todo el cometido que tendrá la institución. Pero bueno, por lo menos algunos apuntes. Y además todos ahora algo distraídos con esto del Mundial. Sí, Usted, por supuesto. Cabalista no, pero a usted la señalan que como mufa, ¿no? No puedo creerlo. Sí, mis hijos. No, mis hijos, no, mi hija menor y otro de mis hijos también. Entonces me dijeron que no mirara los partidos. Bueno, miré el de Costa Rica y así no fue. Claro, y no miró los otros y ganamos. Bueno, le sí, pediría en por todo eso caso que ahora me voy a encerrar encuentre el alguna sábado. actividad para el Sí. sábado. Muchas gracias, doctora. Bueno, La doctora Mirta Ians estuvo con nosotros. Vamos a ir a una pausa y ya venimos al cierre de Tele Buen Día.